Reporte 100. Tonatiuh Guillén López es excomisionado del Instituto Nacional de Migración, académico experto en temas de migración. Le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Tonatiuh, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buen día y gracias por tu invitación. Gracias, Tonatiuh. Esto que pasó en Estados Unidos fue como reacción a lo que tomó como decisión Migración de México el 1 de diciembre, ¿o ya venía desde atrás? Mira, el contexto son grandes números en la movilidad de personas en México, a través de México y desde México, porque también los mexicanos estamos presionando a la frontera de Estados Unidos. Entonces, sí hay un escenario de números muy altos. No estoy seguro, pues no es demostrable que sea una reacción de una cosa por otra, pero lo que es cierto es que esta parálisis, porque es una parálisis del instituto deliberada, pues no tiene precedente en la historia del instituto. En otras palabras, es rarísima, extraña, no encuentro realmente un fundamento imposible de resolver. Creo que ahí hay un acto, por lo pronto, reitero, rarísimo, excepcional, injustificable. Pero implica que el instituto se paralice, sobre todo en sus funciones de control migratorio. Esto pues va a tener como consecuencia una especie de espacios abiertos relativamente, porque también está la Guardia Nacional, que tiene también funciones de control migratorio, pero por lo pronto el rol del instituto, que es muy pesado, muy fuerte, se retira y genera ese entorno que, entre comillas, denomino espacios que pues van a favorecer una presión mayor a la frontera sur de Estados Unidos. No creo que sea lo contrario. Y del otro lado también van a favorecer que organizaciones de traficantes de personas también encuentren otra oportunidad en esa movilidad. En otras palabras, el escenario de presión social hacia la frontera sur de Estados Unidos va a ser mucho más alto, por lo menos en el corto plazo. Sí. La reacción de Estados Unidos, pues como estás viendo, pues implica esas señales que son presión política. También dirán, pues no tenemos suficiente personal y entonces hay que distraerlos en otras actividades, pero la verdad es que es una presión política México, y vamos a ver cómo reacciona México. Esa es la pregunta que está ahorita en el aire, y me temo que la reacción no sea buena. Mi preocupación mayor es que entonces nos digan, bueno, ahora como el instituto ya no funciona y no tiene capacidades, quien debe tomar completamente el control migratorio va a ser la Guardia Nacional. Si esto ocurriera, estaríamos ya en la plena militarización de la política migratoria y en el peor mensaje para los migrantes y para los derechos humanos en México, y el peor mensaje en función de nuestra propia legislación. Entonces sí estamos a un punto de extremo cuidado, tanto por el lado de un giro adicional en la política migratoria, como de la situación de crisis humanitaria que ya tenemos y que se va a agudizar seguramente en los próximos días. Sí. Si no es que ya estamos en eso. Sí, Tonatiuh, a Estados Unidos le encantaría que fuera la Guardia Nacional de México la que contenga la migración, ¿o no? No, por supuesto. Sí. De hecho, ha sido fue la demanda de Trump, recordarás. Sí. O sea, el gobierno de México, a través de Marcelo Ebrard, en el año 19, comprometió el uso de las Fuerzas Armadas en el control migratorio. Y ese giro ocurrió en junio del 19. Y a partir de ahí, con la aprobación de la ley de la Guardia Nacional, que en realidad, como sabemos, lo tiene, es un aparato del ejército, no es un organismo civil como lo prevé la Constitución. Entonces el hecho de que ahora sea potencialmente la única instancia
que controle flujos, pues sí nos deja, digamos que en la versión 2 de aquel arreglo con Trump de utilizar a las Fuerzas Armadas, y ahora sería de manera muchísimo más explícita. Esta es una hipótesis que espero que no ocurra, pero está en la coyuntura. Sí, también ayer veíamos en Estados Unidos Tonatiuh Guillén López, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, como los republicanos en el Senado le negaron a Joe Biden recursos para apoyar a Ucrania, recursos para apoyar a Israel. De hecho, Joe Biden dice que si no provee Estados Unidos de esos recursos, Rusia puede ganar terreno en su guerra contra Ucrania, y dicen los republicanos, pues mejor métele recursos a migración, no le metas recursos a Ucrania. Eso también ejerce cierta presión al gobierno de los Estados Unidos. Pues sin duda, ya hemos sido moneda de cambio entre republicanos y demócratas desde el gobierno de Trump y de sus elecciones, las dos. Entonces esa situación no ha cambiado, sigue siendo la migración y los refugiados parte de las disputas, literal, objeto de peloteo político electoral, con independencia de condiciones humanas y con independencia de problemáticas que hay y son muy fuertes en los lugares de origen. La verdad es que se utiliza la migración y refugio como moneda de cambio electoral, y ahora en la negociación de financiamiento a Ucrania y a Israel, pues nuevamente la frontera y la migración es parte de esos objetos de disputa, y me temo que ya había un compromiso de Biden en esa negociación económica de instrumentar una frontera más dura, pero me parece que ahora el plan es hacerlo todavía mucho más explícito y fuerte, y veremos qué pasa, pero por lo pronto lo real es que estamos me refiero a la frontera mexicana, en un escenario político que depende de esa disputa entre republicanos y demócratas, y el resultado, por lo menos en el corto plazo, no parece ser que vaya a ser simpático, al contrario, puede ser mucho más agresivo. Sí, ¿qué tanto peso puede tener la repercusión económica en Puerto Peñasco, en Sonora, para que el gobierno de México acceda a las peticiones del gobierno de los Estados Unidos? ¿Realmente tendrán en el mapa nacional a Puerto Peñasco y a esta parte de Sonora, en específico, que es la que resulta afectada por el cierre de esta garita? Sin duda ya lo tienen registrado, me parecería muy extraño que no fuera así. Sin duda está claro que hay una situación que apunta a una coyuntura muy grave para el norte de Sonora y en específico para Puerto Peñasco. Pero no creo que por sí misma esta parálisis del puerto fronterizo sea el factor decisivo. Hay seguramente negociaciones en la mesa que no estamos viendo, que son más amplias, y que por ello mi preocupación, y la dejo solo como hipótesis, mi preocupación es que México nuevamente ceda y que ahora sea plenamente la Guardia Nacional la que ocupe la función de control, y que veamos también lamentablemente más violaciones de derechos humanos, y sobre todo que México viole sus propias leyes en materia de refugio. Entonces hacia allá estamos caminando, por eso es que estoy pues preocupado francamente por lo que puede hacer la respuesta del gobierno de López Obrador. Tonatiuh Guillén López, muchas gracias como siempre por ayudarnos a entender lo que está pasando en materia de migración. Un gusto saludarte, buen día. Hasta pronto. Reporte 100.